venía hoy con la idea de decir cómo se construye una causal de salud, cómo se construye esto que nos habilita a darle a la mujer que quiere interrumpir un embarazo la posibilidad de hacerlo de manera legal y segura. Escuchando a las Marías Victorias, digo, ¿qué más necesitamos? ¿Qué otra necesidad de respetar la palabra de la mujer que trae esto a nuestro consultorio, a nuestros hospitales, a nuestras clínicas, más que el hecho de escuchar y respetar ciegamente el deseo de una persona que quiere dejar de sufrir? Porque mi presentación tiene que ver con recorrer cosas que sabemos todos, basadas fundamentalmente en el concepto de salud, en el concepto de salud mental, pero me parece que esto simplemente es esto, es escuchar, es respetar y hacer valer los derechos de las personas y las mujeres a elegir en cada momento qué hacer con su cuerpo. Es un enorme honor el que me hayan invitado y estar acá hoy con ustedes, es un enorme honor compartir este momento con este matrimonio hermoso. Y bueno, simplemente voy a discurrir un poco en cuestiones teóricas y en cuestiones que tienen que ver más con lo legal y lo que tenemos como herramientas para justificar y para dar lugar a este tipo de cosas. El protocolo de atención integral a las personas con derecho a interrumpir legal el embarazo está destinado a garantizar la dignidad de los derechos de toda persona con capacidad biológica de gestar y por lo tanto potencial sujeto de derecho a abortar cuando su vida o su salud estén en peligro. Yo le decía recién y un poco escuchando a la gente que habló antes que nosotros, digo, ¿cuántos elementos hay hoy para diagnosticar tempranamente, para dar cuenta de lo que está pasando con un embarazo? ¿Y cuánto se tarda, esto que decía María Victoria, el tiempo que dejemos pasar el tiempo, dejemos que decida otro? ¿Cuánta hipocresía hay en profesionales que hacen muy bien su trabajo desde lo formal, pero que caen en esta cuestión de que lo resuelva otro? He leído informes hermosos y brillantes, académicamente perfectos, pero que no terminan dando cuenta ni decir aquello que quien tiene la última instancia de realizarlo necesita que lo diga. En el hospital me pasó en los últimos tiempos, yo soy coordinador del equipo de interconsulta, muchas veces recibimos situaciones tardías de gente que ha pasado por esta situación sin tener el consejo, sin tener la información adecuada para tomar la decisión. De estas mismas cosas que dijo María Victoria, esperamos, vamos a esperar, y ahora el ILE no, porque ya estamos en la semana X y entonces es muy tarde y entonces ya no se puede hacer y entonces bancátela. Y créanme que el dolor y el sufrimiento por los que pasan algunas mujeres es cercano a la tortura, como dijo una de las personas presentes aquí, porque hay malformaciones tan severas que no se puede determinar el sexo, entonces terminan peregrinando por hospitales para poder determinar el sexo, para poder anotarlo como persona nacida, para que después tenga un certificado de defunción. Entonces digo, esto es realmente una tortura. Y una tortura hecha o permitida por profesionales que han hecho juramentos de proteger o de cuidar a las personas. Entonces, digo, tenemos que terminar con esto, tenemos que terminar con esta cuestión de tanto dolor y de tanto sufrimiento, porque tenemos las herramientas. Simplemente es escuchar y hacer lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. La decisión de una mujer es incuestionable y no debe ser sometida nunca a juicios derivados y considerandos personales, ni religiosas o valor por parte de los profesionales de salud. Yo creo que en esta dilación, en esta decir, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, no te lo niego, pero tampoco te lo favorezco, hay como una suerte de enmascaramiento, una suerte de decir, me salvo de esta manera, ¿no es cierto? Las circunstancias que habilitan la interrupción legal del embarazo en este protocolo, todos las conocemos, es el peligro de la vida de la mujer, el peligro de la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación. Vamos a hablar profundamente de lo que es el armado de la causal salud. La salud es un concepto integral que tiene tres dimensiones: física, emocional y social. Y en esto es interesante cómo nos han incluido a la salud mental como un factor determinante, que a veces me termino encontrando que mi palabra tiene más valor que la de un genetista. Esto
uno puede sentirse en algún punto falsamente orgulloso, pero digo, este es el nivel de hipocresía que se maneja hoy en día en algunos aspectos. La causal salud incluye el peligro para la salud y el peligro para la vida, ya que este último debe ser entendido como una situación de extrema afectación de la salud. Todos conocemos la definición de la Organización Mundial de la Salud en ese sentido, y el peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la salud. No requiere constatación de una enfermedad y en este sentido no exige tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada, ¿no es cierto? Entonces ahí, donde hay un sufrimiento, donde hay una potencialidad de daño, ahí es donde nosotros armamos nuestro informe o nuestra justificación. La salud mental en su dimensión de salud ha sido ampliamente reconocida en el escenario. Para mí entender tardíamente reconocida porque, bueno, me parece que el protocolo no tiene más de 10 años, entonces que se haya tomado en cuenta me parece que es una forma tardía, pero bueno, bienvenido sea que por lo menos se haya tenido en cuenta ahora. La afectación de la salud mental se da en diversos grados y no implica necesariamente la existencia de una incapacidad absoluta o de una enfermedad mental severa, ¿sí? El sufrimiento psíquico como tal es potencialmente peligroso y dañino para una persona que lo sufre. El alcance del concepto de trastorno mental se ha ampliado para incluir el dolor psíquico, como dije recientemente, y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima, causada, por ejemplo, por el embarazo producto de una violación o un insecto, o cuando el feto sufre graves malformaciones fetales. Y acá quiero hacer una distinción importante porque en muchos foros se habla de los embarazos no deseados, el aborto como consecuencia de un embarazo no deseado. ¿Qué pasa con los embarazos deseados, profundamente deseados, como nuestros invitados, que pasan a ser no deseados? Para mí se multiplica exponencialmente el dolor, porque hubo un proyecto, porque hubo una planificación, porque hubo una decisión de llevar adelante algo en común que lamentablemente por cuestiones de la naturaleza no puede ser. Entonces es mucho peor la situación en la que hablamos. Si una mujer lo desea, el embarazo, el parto y el amamantamiento son hechos conmocionantes en la vida y en el alma de la misma, magníficos y enaltecedores de su autoestima. Si no es deseado, la gestación prosigue. El embarazo es una violación insoportable de su cuerpo y su mente, invadida como un mero envase de una genialidad que progresa sin su consentimiento, que puede llevar a la violencia extrema. Y digo violencia extrema porque, créanme, que muchas de las pacientes que yo entrevisto, la posibilidad de hacer cualquier cosa por evitar seguir embarazadas, incluso hasta intentar un suicidio, es muy alta. Entonces, esto es realmente algo concreto y palpable. Si se trata de una mujer en buenas condiciones de salud, pero con factores predisponentes, la continuación del embarazo puede constituir un factor de precipitación de tal afectación. Asimismo, los casos de enfermedades crónicas o agudas, la continuación del embarazo puede actuar como un factor de consolidación de la enfermedad. Nosotros en el servicio hemos habilitado al menos 2 interrupciones legales en pacientes psicóticas que pedían la interrupción y que el médico tratante o el equipo tratante lo favorecía justamente por esto que digo. O sea, es muy riesgoso la continuidad de un embarazo en ciertas situaciones. En este sentido, la guía aclara que el peligro debe ser solo potencial para justificar la interrupción del embarazo. No exige la configuración de un daño, sino que la posible ocurrencia, esto que decía antes, ¿sí? El riesgo en salud es generalmente definido como la probabilidad de que se produzca un resultado adverso o como un factor que aumenta la probabilidad. Esta definición alude a la posibilidad o a la probabilidad de que el daño suceda. Evaluar la singularidad. Acá van a ver, porque María Victoria me lo permitió, yo voy a leer el informe que hice en el caso de ellos, y cuando digo evaluar la singularidad digo tomar cada elemento de la persona que yo tengo delante mío. No es lo mismo la pérdida de un embarazo en el caso de ellos, después de un montón de intentos de fertilidad, con un proyecto, y esto no tiene que ver con juzgar lo bueno o lo malo o lo que está o lo que no está, simplemente dar cuenta de
cuál es la particularidad de la persona que está frente a mí para que quien lee el informe también entienda la dimensión del daño o del sufrimiento que se está causando, ¿sí? Por eso digo que cada persona, cada individuo se mueve en unas coordenadas que tienen que ver con su historia, su realidad, el contexto laboral, su formación. Y es por eso que la evaluación debe ser necesariamente en un contexto donde abarque todos estos aspectos. El informe deberá dar cuenta de manera clara, o por lo menos así lo entiendo yo, todos los aspectos antes puestos de relieve, haciendo hincapié en la necesidad de la realización del procedimiento y en función del daño potencial evaluado. El informe. Paciente Varas María Victoria, 40 años. Se realiza evaluación de la paciente para interrupción legal del embarazo. Al momento de la entrevista, la paciente se encuentra lúcida, vigil, globalmente orientada, sin alteración de juicio. Esto es un examen psíquico común de cualquier evaluación. Lo pongo siempre porque quiero minimizar los aspectos de excusas que pueden usar los médicos. ¿Está consciente? ¿Sabe lo que va a hacer? ¿Entendés? Entonces, intento poner un examen psíquico lo suficientemente claro para descartar cualquier tipo de interpretación. Se encuentra cursando un embarazo deseado, vean acá un poco lo que se decía antes de la singularidad, de 21 semanas con diagnóstico de malformación genética grave, retraso intrauterino severo, posible triploidía, síndrome de Edwards. Manifiesta deseos de interrumpir el embarazo porque sabe que su bebé no tiene posibilidades de vida más allá de unos pocos minutos. Le resulta insoportable la idea de saber que está creciendo, que siente sus movimientos y que no va a poder tenerlo. Refiere estar muy angustiada, ya que se trata de su primer embarazo después de 6 tratamientos de fertilización asistida. Su ilusión era poder agrandar su familia, pero ya no quiere seguir intentándolo por el alto costo psíquico que le implicaron, tanto los tratamientos como la situación actual. Actualmente vive en pareja, con quien está casado desde el 2015. Refiere estar sumida en una profunda tristeza desde que recibió la confirmación de su estado. La paciente conoce y acepta las implicancias del procedimiento a la que será sometida. Es por ello que resulta necesario hacer lugar a su pedido de interrumpir la gestación por causal salud mental a fin de evitar los daños potenciales que esta situación de prolongarse aún más puede provocar sobre su salud psíquica. La paciente se encuentra realizando tratamiento psicológico que retomará una vez terminado esta situación. A modo de conclusión, se puede decir que las evaluaciones deben abordarse desde una perspectiva amplia, sin preconceptos, focalizando siempre en minimizar el daño psíquico que puede producir en el sujeto tanto la interrupción como la continuidad del embarazo. Muchas gracias por su atención.